hablar acerca de esta primera información salidita del horno, recién esta mañana, información que tiene que ver con esto, con mejorar el control aduanero. ¿Por qué? Porque lo que se busca es combatir justamente con el crimen organizado y la falsificación de productos, y para ello se habilitó un nuevo sistema de despacho de cargas aéreas que interconecta la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la DINAC, aduanas y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Este control tiene el sistema Sofía, porque a diario arriban a nuestro aeropuerto Silvio Pettirossi cargas muchas veces de dudosa procedencia y destino. El objetivo con esto es intercambiar información entre estas instituciones luego de las mejoras en el depósito e infraestructura. Así que en el aeropuerto se instaló un nuevo sistema a fin de que justamente se pueda mejorar todo el sistema de control, porque muchas veces llegan cargas de muchos países y no se sabe, y por eso se dan estas incautaciones tan grandes en el aeropuerto a raíz de justamente de productos que no se conocen, o por ahí el tema de la falsificación de marcas. Últimamente son más comunes, así que hay que empezar a mejorar los controles. Totalmente. Así que a través de este acuerdo que se llegó entre estas instituciones, recordemos la DINAC, las aduanas y también la Dirección de Propiedad Intelectual, lo que se busca justamente es mejorar estos controles, y también vamos a ver si esto se extiende a otros aeropuertos del país, porque sabemos, por ejemplo, que en el aeropuerto Guaraní, que es el aeropuerto que está en Ciudad del Este, en Hernandarias, en realidad es un aeropuerto donde llegan también una gran cantidad de cargas, así que vamos a ver finalmente si esto continúa, se extiende a otros aeropuertos. Pasamos a otra información también del plano nacional, porque esta mañana se dio un operativo interesante. Se dio una intervención. Frigoríficos de la zona de Tablada Nueva, aquí cerquita nada más, fueron intervenidos esta mañana por la Coordinación de Justicia Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la SEAM, la Fiscalía y la Municipalidad de Asunción, con el objetivo de verificar en forma interinstitucional la situación de salubridad de estos frigoríficos y el grado de contaminación que en ocasiones genera. La intervención responde precisamente a denuncia formulada por pobladores de la zona, así como autoridades y docentes de una escuela cercana, quienes aseguran que en ciertos horarios es imposible respirar en el lugar debido a los gases que emanan estas plantas, además de olores nauseabundos que incluso llegan hasta la avenida Artigas. Personal de INTN también fue a tomar algunas muestras de los efluentes en cada intervención a fin de llegar al origen de la contaminación. Sabemos que en la zona de Tablada Nueva todavía hay una gran cantidad de frigoríficos, y hoy día esa zona, probablemente hace algunos años atrás, esa zona podría quedar como algo así como las afueras, ¿verdad? Pero hoy día es una zona residencial, una zona muy importante, se va a instalar, está instalada la costanera, y en esa zona también se va a hacer toda una construcción de la otra parte de la costanera, así que una zona muy importante, una zona que llega directamente, tiene acceso a la bahía de Asunción, donde existe mucha población también. Hoy día existe mucha población, mucha gente viviendo en los barrios aledaños, muchas escuelas, entonces genera una situación de incomodidad para la población la instalación de estos frigoríficos. Bueno, esperemos que llegue a un buen final, ¿eh? Pero también tenemos otra información que tiene que ver justamente con lo que estabas hablando al comienzo. Exactamente, con lo que tiene que ver con los aeropuertos. Vamos a hablar acerca de esto, ¿por qué? Porque nuestra principal terminal aérea, estamos hablando del aeropuerto Silvio Pettirossi, es una terminal internacional, es el principal punto por donde acceden todas las aerolíneas, y bueno, y vemos que en los últimos años, en estos últimos 2 años, se está dando el arribo de importantes líneas aéreas, compañías que están volviendo a nuestro país, y el incremento, el flujo de pasajeros que llegan a la terminal aumentó. Estamos hablando de que más o menos se incrementó a 1 millón de pasajeros, es lo que ya registra, más de 1 millón de pasajeros es lo que ya registró en todo este tiempo el aeropuerto Silvio Pettirossi. Bueno, ¿y qué pasa? El aeropuerto, convengamos, se está quedando chico. A raíz de esta situación se emprendieron obras de modo a poder ampliar esto y mejorar, sobre todo generar una mayor comodidad para los pasajeros y por supuesto también mejorar las medidas de seguridad. Bueno, para el 2017 recién podrían estar terminadas las obras de renovación del aeropuerto Silvio Pettirossi mediante unos $400 millones provenientes de la alianza público-privada. El gobierno actualmente se encuentra en Montreal recabando experiencias e información para poder procrear el proyecto y el plan de factibilidad. Entre
la licitación e inicio de obras, el 2015, va a ser un año crucial porque va a ser el puntapié de lo que el presidente de la DINAC, el señor Luis Aguirre, llama como una terminal moderna en la región, más amplia y con mejores servicios. Y esto se está explicando a los funcionarios que serán de modo a que, bueno, se puedan terminar estas obras. Así que ahí está, para el 2017, entonces está previsto, me encanta. Porque existe, vos sabés que, Tania, existe un plan maestro para que de obras del aeropuerto y hay que ver porque ese plan maestro se diseñó hace algunos años atrás, teniendo en cuenta las proyecciones de lo que podría ser el aeropuerto Silvio Pettirossi y de qué manera el aeropuerto podría ir creciendo. Pero hay que ver si ese plan no quedó desfasado ya y si hoy día no existe la posibilidad de incrementar, de crecer de otra manera o de proyectar el aeropuerto con otros servicios tan necesarios que hoy se necesita, atendiendo también la llegada de más compañías aéreas. Por supuesto. Pasamos a otra información, esta última información del plano nacional sumamente importante y que sigue generando repercusiones. ¿Por qué? Porque una comitiva del Ministerio de Industria y Comercio incautó una gran carga de más de 1.000 toneladas de azúcar que serían de contrabando en la zona de Canindeyú. Esto se dio el día de ayer y después les voy a contar lo último. El operativo encabezado por el viceministro de Comercio, Pablo Cuevas, fue llevado a cabo en el distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, que tenía como finalidad encontrar cargas que presumiblemente podrían ser de contrabando. Según informaron los intervinientes, la carga no contaba con la documentación necesaria, por lo que fue incautada. En el lugar se encontraron 1.400 bolsas de 1.000 kilos cada una, las cuales totalizaron unas 1.400 toneladas de azúcar de dudosa procedencia. Impresionante. El azúcar será llevado hasta los depósitos del ministerio en la ciudad de Fernando de la Mora. Impasa había sido una de las empresas denunciadas por el Ministerio de Industria y Comercio en enero pasado por supuesto contrabando de azúcar. Y para las 11, en minutitos nada más, está prevista una conferencia de prensa donde las autoridades, justamente el viceministro Pablo Cuevas, va a estar informando y brindando más información sobre esta información, sobre este tema, esta incautación de un importante cargamento de azúcar. Así que eso seguramente estaremos ampliando ya en el gigante. Minutos, sí, en minutitos nada más. Sí.